La vez pasada entonces leímos Lucas capítulo 4, donde el Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Lucas capítulo 4, si quieren ir allá, vamos a leer algunas partes de ese capítulo. La vez pasada lo leímos todo, pero vamos a leer lo que el Señor Jesucristo dijo en la sinagoga para comenzar su ministerio. Dice que se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces el Señor Jesucristo viene a decir lo que Él va a hacer, está declarando lo que Él va a hacer. Él vino entonces a a darnos libertad de todas las cosas que nosotros estábamos sujetos, a todas las cosas del pecado, de la carne, estábamos sujetos también a la muerte, y Cristo viene a darnos libertad y nos viene a dar ojos para ver. A todos los que estaban ciegos, que no veían, los que estaban sin propósito, Cristo viene a dar propósito, a darnos una visión, dirección. A eso vino Él. Y pues nosotros nos dimos cuenta también que el Señor Jesucristo en esta declaración nos está diciendo que en su ministerio, aunque directamente no lo está diciendo acá, pero a través de las escrituras, nos va a hacer hijos como Él acaba de ser declarado hijo de Dios en el bautismo. El Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y lo mismo dice de nosotros ahora, de todos los que van a creer en Él, hijos amados. Él vino a hacernos hermanos suyos y nos vino a ser coherederos con Él, reyes con Él, a darnos una nueva mentalidad, a sacarnos de la opresión, del pecado, de la influencia de esta carne, de la muerte. Nos libera de toda opresión, abuso, maltrato, esclavitud. Viene a decir que somos hijos. Y entonces ahora nosotros ya no debemos pensar que somos víctimas, siempre viviendo en amargura, en el pasado, en lo que me hicieron, en cosas que sucedieron en nuestra juventud, en nuestra niñez. Todas esas cosas Cristo nos viene a rescatar de todas esas amarguras, a comprender cómo es el ser humano y a darnos la capacidad para perdonar, para entender por qué hemos tenido que pasar cosas en nuestra vida. Cristo nos viene a libertar en tantas cosas, nos viene a dar sanidad, nos viene a limpiar de amarguras, de rabias, de odios, de cosas que tal vez de niños guardábamos, de abusos, de golpizas injustas, de cantidad de cosas del pasado. Y Cristo nos dice: ahora eres mi hijo, ahora eres heredero. Todo lo que ha pasado en tu vida hasta el momento tenía un propósito, tienes que verlo de otra manera distinta. Cristo te sana. Cristo viene a sanarnos todas nuestras amarguras, nuestras rabias, nuestros desencantos, nuestras tristezas. Él viene a eso. Pero más que todo, viene también a darnos vida eterna, a pasarnos de muerte a vida. Y por eso entonces dice que Él viene a que los que estaban ciegos tengan una visión, tengan claridad de futuro, a los que eran pobres, oprimidos, esclavos, a hacerlos ricos en Él. No que tengamos ahora riquezas inmensas en este mundo, sino que en Él somos verdaderamente ricos, solo que nuestra herencia ya viene. Cuando Él vuelva, recibiremos la plenitud de esa herencia. Pero en Cristo Jesús hemos sido hechos ricos ahora. Éramos esclavos, ahora Cristo nos ha hecho libres. Y todo esto es por gracia, porque Él lo ha querido hacer. Así que la vida del cristiano es una vida de esperanza, es una vida de gozo, de alegría, de saber que ha sido sacado de toda esclavitud,
esclavitud del pecado, de cosas a las que la gente estaba adicta antes, a maldades, a mentiras, a odio, rabia. Hemos sido sacados de todo eso por la obra de Cristo por gracia. Así que eso es lo que él declara, que es lo que él viene a hacer, y lo declara aquí en Lucas capítulo 4. Pero hace énfasis en algo muy interesante. Hace énfasis en que los que antes no veían, ahora puedan ver. Y que ahora los que creen en él comienzan a ver todas estas cosas de las que acabamos de hablar. Pero los que lo estaban oyendo en esa sinagoga, según el relato que lo leímos todo, lo desprecian a Cristo y dicen, ¿no es este el hijo de José? Como en una manera muy despectiva, como diciendo, ¿y quién es este que viene a decir semejantes cosas? ¿No es acaso el hijo de José? Como diciendo, este pobre muchacho, es un muchacho por ahí, es el hijo de José, el carpintero, este hombre, este muchacho no es de los nuestros, no han estado con nosotros, no ha estado en nuestros estudios profundos de las escrituras como ellos las veían, y lo desprecian. Y por ese desprecio, dice en el versículo 22 que estas personas dijeron, aunque estaban maravillados, dijeron, ¿no es este el hijo de José? Lucas 4:22. Es una manera de decir, pobrecito este muchacho. Bueno, aguantémoslo. Pero Cristo entonces lee esa actitud en estas personas y pone dos ejemplos de cosas que habían pasado en el pueblo de Dios, en Israel. Habían pasado estas cosas hacía siglos. Eso también me impresiona, que el Señor Jesucristo cita cosas del pasado como si hubieran sucedido ayer, cosas que sucedieron en el tiempo de Elías y en el tiempo de Eliseo. En el tiempo de Elías, 900, más o menos, unos 900 años atrás. ¿Saben lo que son 900 años? Y Cristo saca este ejemplo como si hubiera sido algo de ayer, como que pasó ayer, y lo trae, lo actualiza y dice, lo que pasó hace 1000 años, casi 1000 años, 900 años, es algo que tiene que ver con lo que estamos viviendo acá. Eso me llama mucho la atención, que el Señor Jesucristo vaya a cosas que sucedieron tan atrás y las traiga. Esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque una de las acusaciones contra los cristianos es que la religión cristiana o las creencias cristianas son arcaicas, viejas, pasadas de moda, que ya no se aplican, que estamos en los tiempos modernos. Esa no es la manera de pensar de Cristo. Cristo toma las escrituras de 1000 años atrás como si fueran ayer. Son válidas. Las escrituras, lo que está inspirado en las escrituras, es válido hoy. Aunque hayan pasado 1000 años, 2000 años, 3000 años, los principios de Dios son estables a través de la historia. Es muy importante para mí este ejemplo en lo personal, porque Cristo saca dos ejemplos, dos personajes que vivieron Elías alrededor de 900 años antes de Cristo y Eliseo alrededor de 850 años antes de Cristo, y los pone en el contexto de lo que acaba de decir. Él acaba de decir que él viene a darnos libertad, a sacarnos de toda opresión, a darnos capacidad de ver, y estas personas que están alrededor de Jesús no están viendo, están ciegos, no lo ven con los ojos que lo ven los creyentes. Estas personas no creen en Cristo, sino que lo desprecian y dicen, este es el hijo de José, ¿no es el hijo de José? En un tono como de desprecio. Y entonces el Señor Jesucristo saca este ejemplo de Elías y dice, en el tiempo de Elías, cuando él estaba profetizando, ¿se acuerdan? Tal vez de un hombre llamado Acab y de su esposa llamada Jezabel. Jezabel y Acab habían montado un sistema de gobierno en que habían rechazado las cosas de Dios, y Jezabel
había logrado implementar la religión, la adoración a Baal. La nación entera se había desviado. Increíble. Y ahora quienes mandaban eran estos sacerdotes de Baal. Había un sistema pagano gobernando. Y entonces Cristo dice, en el tiempo de Elías había muchas viudas en Israel, pero aparentemente todos habían sido influenciados por esta mentalidad de Jezabel, y Dios escogió que en ese tiempo en el que por la palabra de Elías no hubo lluvia, había una sequía impresionante. Dios escogió enviar a Elías a una viuda que no era de Israel. Era una viuda gentil de Sarepta o Serepta de Sidón, no era israelita. Y a esa mujer, él fue, y esa mujer, si ustedes leen el relato en Primera de Reyes 17, esa mujer, cuando Elías le dice, dame de beber y dame de comer, ella no dijo nada, simplemente dijo, sí, señor, con gusto, y lo voy a hacer. En realidad, ella no tenía casi nada. Tenía un poquito de harina, tenía un poquito de aceite, y su plan era hacer una última comida y dejarse morir con su hijo, porque ella también había sufrido de la sequía. Pero Elías le dijo, hazme a mí primero, porque Dios ha dicho que no va a hacer nada falta. Y ella creyó en que Elías era un profeta de Dios, creyó en la palabra de Dios, hizo lo que Elías le dijo y creyó. Parece que esa fe no estaba en Jerusalén, ni en Israel, ni en Judá, ni en Samaria, no estaba en el pueblo de Israel. Y esta mujer sí creyó. Entonces, aquí los fariseos, los saduceos, que están en el tiempo de Jesús, oyéndolo ahí en la sinagoga, les da mucha rabia. ¿Por qué? Porque Cristo les está diciendo, ustedes son como la gente de Israel en el tiempo de Elías, que Dios no encontró a uno, ni siquiera a una viuda para ir a ella y que creyera. Increíble. No habían personas que creyeran en los profetas de Dios en ese tiempo, en el tiempo de Elías. Y eso les molestó muchísimo porque ellos entendieron el mensaje. Cristo les está diciendo que lo que Él acaba de declarar, que Él es el Salvador, no halló cabida en el corazón de estos religiosos. Y luego les pone ese otro ejemplo, el ejemplo de Eliseo. Eliseo es un profeta que cuando sucede lo que va a relatar aquí el Señor Jesucristo, que viene Naamán el sirio, es el único sano en ese tiempo, porque en Israel no hay quien crea en Dios. No sabían que había profeta en Israel. Entonces, una muchacha por allá, judía, en Siria, le dijo a Naamán, que era un comandante del ejército sirio, era muy valiente, pero el hombre tenía lepra, era leproso. Le dijo, si tú vas a mi pueblo, allá hay un hombre, allá hay un profeta que te puede sanar. Y entonces este Naamán pidió permiso, fue a Israel, y el rey de Israel se sintió ofendido. Imagínense, el rey de Israel se sintió ofendido de que Naamán estuviera en la mente de que allí en Israel lo iban a sanar. Y el rey de Israel dijo, ¿qué les pasa? ¿Ustedes quieren es guerra conmigo? ¿Cómo así que yo lo tengo que sanar? ¿Cómo así que vamos a hacer que nosotros vamos a sanar a este hombre? ¿Cómo es eso posible? No es posible. Y lo oyó Eliseo. Y Eliseo le mandó decir al rey, dígale a ese hombre que viene de Siria, que venga acá, para que todo Israel sepa que hay profeta, que sí hay profeta en Israel. Y Naamán fue, y Eliseo le dijo, ve y te bañas en el Jordán
7 veces. Te sumerges en el Jordán 7 veces. Y el Naamán dijo, pero a ver, allá en Siria hay buenos ríos también. Yo no voy a hacer eso, pero lo convencieron y él creyó. Él creyó en el profeta Eliseo, se sumergió las 7 veces en el Jordán y quedó limpio de su lepra. Y todo el mundo supo que sí había profeta en Israel. Esos dos ejemplos Cristo los pone porque estos fariseos y estos saduceos sabían esas historias y ahora sienten que Cristo les está diciendo, ustedes son igual de incrédulos y por lo tanto yo voy a ir a otras personas que sí crean lo que yo acabo de decir. Por eso les dio rabia, porque ellos, estos hombres, estos religiosos, se sentían que ellos tenían la verdad, que ellos lo sabían todo, que ellos lo comprendían todo, menospreciaron a Cristo y Cristo pone estos dos ejemplos fuertísimos de que en Israel, en el tiempo de Elías, en el tiempo de Eliseo, no había quien creyera en Dios. Y el mensaje era para ellos también. Ustedes, aunque dicen ser religiosos, aunque ustedes se sientan en la cátedra de Moisés, aunque ustedes dicen entenderlo todo, ustedes no creen en mí, no creen en el Mesías. Y por eso dijeron, lo que tenemos que matar quién se cree que es, y por eso quisieron matar a Jesús, lo llevaron a un lugar donde lo iban a matar, pero no pudieron, y allí Cristo hizo un milagro que ellos habían pedido que se hiciese para que ellos creyeran. Y el milagro fue que el Señor Jesucristo pasó por el medio de ellos y no le pudieron hacer nada. Algo pasó en ellos, no lo pudieron empujar, no le pudieron hacer nada, no lo pudieron matar. Así que ese es el relato y esa es la importancia de ese capítulo, que el Señor Jesucristo viene a declarar lo que va a hacer con los que creen y lo que va a hacer con los que no creen. Y los que están oyendo no creen. Por lo tanto, Cristo va a ir a los pobres, a los sencillos, a los pecadores, a las personas más despreciadas de aquella sociedad, porque ellos sí van a creer. Y ese es el mensaje para nosotros. El mundo entero, tal vez su vanidad, su orgullo, las grandes mentes del mundo, muchos no creen, pero los sencillos, los humildes, las personas que no son importantes en este mundo, sí vamos a creer. Ese es el mensaje que hemos aprendido aquí esta noche de lo que vimos la vez pasada.